Gracias, Muna, por estar esta mañana aquí de nuevo. Bienvenida. Gracias, Carmen. Buenos días. Bueno, pues escuchamos la narración que hizo Juan Manuel Portal. No sé si tuviste oportunidad de escuchar lo que dijo con quien trabajaste durante varios años en la auditoría, y si fue el caso que lo escuchaste, ¿qué agregarías a lo que finalmente es la explicación de cómo se fueron haciendo estas auditorías, cómo se fueron notificando a las instancias federales las observaciones y las francas denuncias que se presentaron en la PGR en su momento? Muna. Pues sí, quiero decir que la Auditoría Superior de la Federación fuimos precursores, porque finalmente fuimos los que provocamos que esta investigación diera forma, y respaldados con fuentes de prueba, pues fue como el fiscal ahora estuvo en posibilidad de judicializar la carpeta de investigación, lo cual celebramos como un equipo que ve de alguna manera que sus resultados han sido oportunos y han servido para estas etapas de judicialización. En esas investigaciones yo creo que la información que hemos comentado contigo, Carmen, y otros medios, siempre se dio a conocer a todos los responsables, porque es parte de los procesos internos de la auditoría. Y yo me acuerdo incluso, me estaba recordando en estos días, que hicimos como, no voy a ser exagerada, como unos 50 o 60 veces los mapas para que se les presentaran a cada uno de los responsables, porque también tenemos que recordar que no solo es solo Sedatu, sino también Zagarpa, quien estuvo vinculado, que aunque no en este mismo esquema de maquinación estructurada de poder, en otros esquemas simulados, que también es un buen monto, creo que son más de 2.500 millones, hasta donde yo me quedé, ¿no? Sin poder haber revisado, sin haber podido revisar, por supuesto, todo el universo, porque es imposible. Entonces eran mapas y mapas, información, y sí se le dio a todos los datos, los hallazgos. Alguna vez lo comenté en un inicio, no pensábamos que fuese desviado el dinero, sino que eran subcontrataciones sin el soporte técnico apropiado para beneficiar de alguna manera a instituciones. Y ya inmediatamente, de acuerdo a las investigaciones, revelamos que no era así, ¿no? Que sí había una estructura de poder totalmente dirigida a una participación provista de mecanismos de ocultamiento, con una participación más allá de lo que pudiera esperarse, y se revelaron todas esas conductas. Munadora, oímos a Juan Manuel Portal hablar de las reuniones que sostuvieron. ¿Te tocó participar a ti de alguna de ellas? Sí, me tocaron en 2 ocasiones con ella y su equipo, y en una o 2 con una persona que nombró para atender estos asuntos. Sí, así fue. ¿A quién nombró? En una ocasión que nunca entendí la razón, puso como el que iba a llevarles y solventar las observaciones, porque era muy insistente. Creo que qué casualidad, uno que investiga observa el comportamiento, el lenguaje verbal y no verbal. Nunca preguntaba cómo ocurrían los hechos, inmediatamente la respuesta era proactiva, ¿no? Decir, no es así, voy a poner a alguien que les vea. Una persona que se llamaba Enrique Flota, creo que era el nombre. ¿Enrique Flota? Fue el fiscal anticorrupción en Puebla. Uh-huh. En esas, él fue nada más después el enlace, no sé por qué razón, pero sí recuerdo que volvió a llevar todo el bonche de papeles que no tenían más que las respuestas que ya habíamos revisado nosotros en aquellas cajas que recuerdo que fueron en abril de 2015 y en mayo también. Y entonces yo le dije, oigan, no me traiga estas respuestas. Estaba el auditor y mi jefe, le dije, porque, pues imagínense, si está en corrupción, y si le estoy dando datos de denuncia de hechos que son vinculatorios, de conductas posiblemente criminales, ¿cómo me viene usted a decir esto? O sea, ¿qué haría en ese caso? ¿No? Es una de las que recuerdo. Cuando estuvo ella en una o 2 reuniones también con el equipo, donde obviamente la respuesta, o sea, era nada más presentarse. Yo creo, y es mi percepción personal, que pensaban que con presentarse y decir ya era como en los tiempos pasados, ¿no? Como en una institución que se le podría ordenar algo. Yo sí debo decir que jamás tuvimos ninguna injerencia y fui independiente absolutamente con mi equipo para realizar todas las investigaciones procedentes.
Muna, la línea no está muy limpia, que digamos. ¿Te importa si cortamos esta comunicación en este momento para tratar de comunicarnos de otra manera, a ver si hay posibilidades para escucharla mejor? Porque hay un zumbido ahí que nos impide escucharla con la claridad necesaria. Se entienden las ideas, claramente hemos entendido lo que la doctora Buchaín nos está planteando sobre estas reuniones que la gente de la Auditoría Superior de la Federación sostuvo con los responsables de la operación de estas secretarías de Estado. Estaremos en cualquier momento retomando la comunicación con ella. A ver, es que no está aquí. Entonces, estamos como una especie de enlace y la comunicación no es precisamente la mejor que esperábamos tener para poder ampliar y tener mayores detalles, mayores elementos de información para la sociedad mexicana, para quienes amablemente siguen este programa en vivo esta mañana, de los protagonistas de la propia investigación. Una de las grandes preguntas que tendríamos que estarnos haciendo los mexicanos y las mexicanas y mexicanos es ¿por qué si este equipo de investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación hizo este trabajo de enorme importancia, probablemente el trabajo más importante de los últimos años en materia de auditoría de recursos públicos, y ocurrió en el sexenio pasado? ¿Por qué si esta Auditoría Superior de la Federación, hay que recordar cómo se nombra al auditor? Es un nombramiento del Congreso mismo para auditar las cuentas públicas. Entonces, el nombramiento de este ente técnicamente autónomo, nombrado desde el Congreso, en el caso de este equipo de gente que estuvo frente a la Auditoría Superior de la Federación en estos últimos años, pues sí deberíamos preguntarnos, me parece, ¿por qué no se ratificó al auditor Portal que encabezó esta investigación? ¿O por qué se echó de la forma en que se echó a figuras como la doctora Muna Dora Buchaín, que fue la directora de la Auditoría Forense? Ese es un tema que tendríamos que preguntarle al Congreso actual, al Congreso de hoy, cómo fueron las cosas para que no se recuperara por parte del Estado mexicano esa experiencia acumulada por lo menos 15 años atrás de gente que hizo su trabajo en un país donde eso no es fácil, mucho menos en el ámbito público. Hoy sabemos con más detalle que los que estaban en esa auditoría de la Federación no solo hicieron su trabajo de auditar estas cuentas irregulares que hoy están en manos de la Fiscalía, sino que lo auditaron, generaron sus observaciones, pidieron a los entes públicos que solventaran esas observaciones. En los casos extremos, que fueron muchos, presentaron denuncias ante la Procuraduría General de la República. Incluso dijo el exauditor Portal hace unos minutos aquí, hicimos un convenio en 2017 con el procurador Cervantes para una mejor colaboración entre el auditor y la Procuraduría. El caso es que tenemos un tema que tendría que explicar con mayor claridad el Congreso mexicano, por qué no se hizo lo necesario para que esas personas que no se inventan tener experiencia en materia de auditorías. No es algo que se construya en 2 días, ni en una semana. Entonces, habríamos de saber, no tengo elementos para decir si están haciendo bien o mal las cosas en este momento en la Auditoría Superior de la Federación. Lo que sí llama la atención es que quienes hicieron una investigación de este calibre para el Estado mexicano hayan sido echados de la Auditoría Superior de la Federación. Eso es algo que debería explicarse, creo yo, porque no está el Estado para desperdiciar recursos humanos, perdón la expresión tan horrible, porque es un valor, es un activo de los estados y de los ámbitos públicos, cuando se logra generar una experiencia profesional que logra desarrollar investigaciones de este calado para mostrar, exponer primero a los entes públicos que son observados, que deben solventar esas observaciones, y cuando no lo hacen, proceder con las denuncias que presentaron, en este caso ante la PGR. Hoy estamos viendo cómo esas investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación han dado materia y pie para ampliación de investigaciones periodísticas, y han dado pie
para una investigación formal que es la que está en curso en estos momentos. Así que esta mañana pues estamos hablando con alguien que forma parte clave de esta historia como exdirectora de la dirección de la auditoría forense de la Auditoría Superior de la Federación. Espero que se oiga mejor, Muna. Gracias de nuevo por regresar en esta comunicación. Gracias, voy a tratar de hablar más fuerte, gracias. Ya se oye mucho mejor, es que había un zumbido ahí tremendo. No te digo que repitas todo lo que dijiste porque no es para tanto, porque sí se entendió, pero digamos, retomemos el hilo de donde andabas. Sí. Estábamos hablando, yo te pregunté si estuviste presente en las reuniones de las cuales hace un momento nos habló el exauditor Juan Manuel Portal. Sí, estuve en dos, estaba la titular, estaba el oficial mayor y estaba todo el equipo, llegaban como 10 personas. Estaba Robles, estaba Robles, Cebadúa. Estaba Cebadúa, estaban Báez, creo, los apellidos no me los recuerdo muy bien, todos recursos materiales, recursos financieros, el asesor, el enlace, eran como 10 personas o 12, todos con la misma respuesta articulada, segundo indicio rarísimo. Nadie se preocupaba en preguntar, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? O mostrar algún asombro. Obviamente sabemos que esto ya estaba articulado, estructurado desde antes y que era una de las, pues yo pienso que era una de las decisiones que habían tomado en una maquinación deliberada para obstaculizar inclusive nuestros mecanismos de investigación. Porque en esas reuniones sí, aunque planteábamos los hechos, ellos absolutamente los negaban y decían que ellos habían recibido todos los entregables, que ellos no tenían problema, que en su caso tendríamos que voltear a ver a las universidades, lo cual también se me hacía bastante penoso en ese contexto cuando las habían utilizado y después quererles achacar esa responsabilidad. Que también tenían su parte, no Muna. Otro dato. ¿Mande? Que también tenían su parte los rectores, ¿o a poco no? Por supuesto, no, por supuesto. Y si vemos todas las universidades en un silencio absoluto, porque también yo creo que cuando se empezaron a dar a conocer estos temas, podría verse, oye, ¿qué está sucediendo en las universidades o por qué se actúa de esta manera? No, era un silencio ominoso y seguramente tiene que ver con los miedos y cómo actúa el sistema en estos casos, ¿no? De no meterse en lo que no me importa hasta que no me pasa a mí. Entonces, sí, a pesar de que se les hizo todas las observaciones, persistían. Hoy escuchaba, por ejemplo, al abogado de ella en la mañana, que lo entrevistaste brevemente. A Julio Hernández Barros. Dijo algo que me causó, no risa, pero dije, bueno, caray, ¿es ingenuo o qué nos pasa? Dijo, no, es que las auditorías son después y entonces no se enteraba. A ver, no solamente vamos a pensar que así fuera en la primera parte. Después se fue a Sedatu y casualmente yéndose a Sedatu, todos los contratos que habían en Sedesol en vigor, que vencían hasta diciembre, se cancelan en un oficio. ¿Por qué se cancelaron? Contratos que eran, vamos a decir que institucionales y que tendrían que ser para un provecho. Entonces se cancelan, se hacen unas trampas, en algunos que detectamos incluso se cambia la hoja del término, y entonces, ¿por qué en Sedatu prosigue este mismo esquema? Si ya se le había avisado desde 2013 cuando estaba en Sedesol. Entonces ahí se cae lo que está diciendo, o que decía que por qué el auditor que pertenece a la Cámara. No, nosotros no pertenecíamos a la Cámara, es una institución de gestión técnica, claro, que tiene una dependencia orgánica de la Cámara, pero las decisiones son independientes, no está en las manos de uno hacer cambios de la ley. Más bien la pregunta sería ¿por qué utilizaban la ley para hacer trampas? ¿No? Es al revés. Exacto. O sea, son pensamientos que me vienen después de escucharlos. Ahora, José Antonio Meade ¿estuvo o no estuvo informado del asunto? Sí, yo recuerdo que cuando él toma posesión en la Secretaría de Hacienda, se generó en nosotros una esperanza de que de Sedesol, asumiendo él conociendo este asunto, tomara cartas en el asunto, se evitaran los pagos que estaban pendientes, se realizaran las investigaciones internas en el órgano interno de control, que pudo en su momento y pudiese inclusive hoy hacer las revisiones para fincar responsabilidades.
Yo recuerdo que el entonces jefe mío que estuvo contigo, Pérez Saavedra, me comentó que fueron con todo el consejo, me pidió mapas nuevamente, le presentaron todo lo que Un segundo, se había Muna, visto. perdón, ¿te refieres a quién dijiste? ¿Quién era tu jefe? A mí cuando, Javier Pérez Saavedra. Pérez Saavedra estuvo, bueno, era tu jefe directo, Sí. estuvo un tramo en la Auditoría Superior de la Federación cuando se fue Portal como auditor superior, Sí, pero eso fue ya al final, eso ya fue al final. Cuando era tu claro. jefe, Pérez Saavedra, ¿te contó a ti qué cosa? No, me pedí información porque iban a reuniones y una de ellas recuerdo que fue con el secretario de Sedesol entonces, cuando fue nombrado, para plantearle cómo estaba la situación en relación a a estas contrataciones. Si habría un viso de esperanza de que se actuara. Nosotros teníamos esperanza de que de veras se tomara, los que investigamos, los que hacemos revisiones de esa naturaleza, pues finalmente queremos ver nuestro trabajo consolidado y ver que se pueda prevenir e inhibir actos de corrupción. Y sí le llevaron la información al respecto, por supuesto. En ese caso era secretario de Sedesol. Lo acababan de nombrar. Lo acababan de nombrar a José Sedesol. Antonio Meade, Sí. secretario de Sedesol, y Sí. ¿tienes noticia, Muna Dora Buchaín, si en esa reunión a la que tú no acudiste, pero tu jefe directo, Pérez Saavedra, te solicitó información para acudir a esa sesión del Consejo con el secretario de Desarrollo Social recién llegado, José Antonio Meade, acudió Juan Manuel Portal? ¿Tienes noticia? Yo recuerdo que sí, yo recuerdo que sí. Es que le preguntamos hace un momento y no dio noticia de eso. Pues a lo mejor no lo tiene en su cabeza, habría que verlo, pero pues digo, más que el que fue y los que estuvieron ahí, porque era junta de consejo y él encabeza el consejo. Que por cierto, hoy día no existen esas juntas de consejo realmente en la Auditoría Superior de la Federación. Del consejo, a ver. Los grandes temas a ver. de este país, lo que decías antes, ¿cómo es posible que se vuelva esa institución cómplice para el ocultamiento de todas estas acciones a partir de la nueva administración? Pero bueno, hoy vemos que ya escaló esto y la Fiscalía ha retomado todos estos trabajos. Antes de que me des esta opinión sobre lo que está pasando en la Auditoría Superior de la Federación actualmente, déjame retomar el tema. A ver, ¿el consejo al que te refieres es el consejo de quién? ¿De Sedesol, de la auditoría? No, ¿Cómo forma? ¿Cuál es este consejo? El consejo que conforma la Auditoría Superior, en el cual están el auditor superior, los auditores especiales, la unidad jurídica y no me acuerdo quién más, creo que el de la unidad de auditoría interna. Ese consejo, sí, yo recuerdo que me dijo mi jefe que se habían presentado con él en calidad de Sedesol. Preparamos mapas, cuadernillos y todo lo demás. Es decir, el consejo de la Auditoría Superior de la Federación encabezado por Juan Manuel Portal, ¿tendría que haber ido Portal necesariamente? Yo pienso que sí. Y si no fue, entonces iría Pérez Saavedra, que era tu jefe y quien te solicitó estos materiales para presentárselos al recién llegado secretario de Sedesol. Pero seguramente sí fue el contador Portal, porque como consejo lo encabeza y él siempre fue muy formal en todos esos temas. Entonces estamos deduciendo que Portal y el equipo del consejo le presentaron a el recién llegado José Antonio Meade todo lo que ustedes habían hecho de observaciones sobre la Sedesol. Exactamente, todo sobre Sedesol. ¿Y qué tipo de materiales le entregan? Porque si los elaboraste tú desde la Dirección de Auditoría Forense, ¿qué tipo de materiales entregaste a Saavedra para que a su vez se presentaran en ese consejo? Se entregaban las tarjetas informativas, se entregaban mapas de los procesos, las observaciones que estaban pendientes de atender, que es otro punto importante. Hoy estamos viendo una judicialización de un caso, pero la parte más importante es la recuperación del dinero y esos procedimientos los tiene la Auditoría Superior. Habría que ver en qué avance van, qué se ha hecho al respecto, porque finalmente lo que se quiere es la devolución de ese dinero, que también, por cierto, no tengo muy clara la cifra de cómo se integra y cuáles son las denuncias que están atendiendo en estos momentos. Uh-huh.
Muna Dora Buchaín, de las cosas que pudiste conocer, hoy es muy importante para efectos de la opinión pública, pero también con eventuales efectos judiciales, porque no sabemos si ustedes van a ser convocados a declarar. ¿Tienes idea si serás citada, si serás invitada a declarar No ante creo, el proceso? porque finalmente yo fui como funcionaria, tuve las investigaciones a cargo y la institución es la responsable, la institución es la que debe dar la cara y espero que la dé, porque no es personal el tema, ¿no? Sino que deben asumir este litigio frente al Estado con la dignidad que este Estado y este país la merece, para que puedan ellos no estar mandando, perdóname, sin que sea una discriminación, a un abogado nivel auditor y jefe de departamento a ese nivel de diligencia. Tendría que estar con la prestancia y con la dignidad que corresponde el titular de la unidad jurídica para poder atender todos estos temas. Entonces yo creo que son ellos los que tendrían que estar a cargo, no nos corresponde porque es institucional y tienen la obligación de conocer el tema, litigar el tema y aportar al Ministerio Público todos los elementos si no queremos que se caiga el caso, porque esto es un paso, Carmen, pero bien decía el ministro Cosío, faltan muchas cosas por hacer y si no hay un apoyo en esta investigación complementaria para revelar todo esto, este caso se cae. A ver, Muna, tú estás planteando que si la actual Auditoría Superior de la Federación no se pone a la altura del asunto, ¿se cae el caso? Claro, claro, porque ¿quién conoce las tripas de este tramado tan complicado? Tú y Portal. Regreso con la doctora Buchaín, que se cortó la llamada justo, doctora, cuando estabas diciendo quién conoce las tripas de este entramado, haciendo alusión a que si no está a la altura la actual Auditoría Superior de la Federación a cargo del señor David Colmenares, si no están a la altura del momento que se vive, se puede caer el caso. Ahí te quedaste, ¿puedes retomar el hilo? Claro, hay que sumarse al litigio frente al Estado que empezó con su propio trabajo en estas investigaciones complementarias, que es la segunda parte de lo que viene. Entonces se corre el riesgo de que si ellos no asumen su papel institucional y persiste su intención de encubrir todos estos hechos como lo han realizado todo este tiempo, fue una de las razones por las que se desmanteló, pues entonces imagínate, vamos a estar en manos de información que no está completa, tendrían ellos que aportar todos los elementos y coadyuvar con el fiscal para integrar todas las conductas que puedan ser otros delitos inclusive y documentarlas y explicar de manera muy clara todas estas complejas situaciones que fueron reveladas por nosotros en su momento, porque hablamos de cajas y cajas que forman parte del expediente para poder crear la convicción en el juez. De otra manera, este caso se puede caer. Estamos viendo apenas el inicio de un caso. Muna, déjame retomar la frase que te acabamos de escuchar. Tú dices que hay una intención, dijiste, hay una intención de encubrir estos hechos y esa fue la razón por la cual se desmanteló a la Auditoría Superior de la Federación. Acabas de decir eso. Mira, esto que te digo, lo digo con elementos, indicios que tengo y que sumado con todas las inferencias lógicas lo puedo sostener. ¿Qué pasa? ¿Por qué se nombra un auditor superior intempestivamente? Esa es la primera pregunta. Cuando había un proceso que se iba a llevar después. ¿Qué pasó y cómo llega? Segundo, llega gente, por ejemplo, ahorita el área de seguimiento a las revisiones, que es la que decide o no si se investigan otros casos o se solventa, está en manos de alguien que trabajó en 2013 con Rosario Robles. ¿Quién? Que al mismo tiempo estaba en la comisión de vigilancia y que tuvo injerencia en el proceso de selección del auditor. ¿Cómo es posible que en este conflicto de interés grave, que aún no, déjate de eso, que tenga en sus manos y se crea un área especial para eso? Después de que sucede lo que sucedió abruptamente, no solamente nadie le pide cuentas, que tendría que haberla rendido porque son actos criminales los que hizo, de alguna manera que intervino inclusive y sacó información de todos lados, fabricó expedientes. Quiero que sepas que hay un expediente que ya también ahorita pronto voy a esperar judicializar, donde
mi expediente laboral aparece con acta de abandono de empleo. Resulta que el 5 de junio inicia en la auditoría el procedimiento mío de baja por abandono, porque nadie supo por qué dejé de llegar a trabajar el lunes 5. Otra suma de acciones que tienden a la opacidad y a esconder los temas que vienen en boga. Bien, entonces que Rosario Robles estuvo más de 3 y 4 ocasiones y llegaba subrepticiamente, incluso cerraban la terraza, y están los testigos, para que cenara con ella y le invitaban hasta su vino para tomar. A ver, ¿de qué estás hablando? Un segundo, Muna, perdón que te interrumpa. Es que lo estás diciendo como si te entendiéramos todo. ¿Estás diciendo que Rosario Robles acudió a la Auditoría Superior de la Federación actual a comer y cenar? ¿En reuniones específicas? A ver, específicamente, ¿de qué estás hablando? Es lo que te digo, ¿de qué te habla todo lo que está sucediendo? ¿No? La suma de inferencias lógicas, y ver la información y ver que ponen en el área alguien que estuvo en 2013 en Cedesol también, y ver que piden la información para solventar, y ver que todo lo que tiene que ver con seguimiento y atención a las observaciones ya que se quita de la mano del área de auditora. O sea, todas estas sumas es para blindar. Yo quisiera que rindieran cuentas del avance de los procesos que dejamos totalmente abiertos nosotros para recuperar el dinero. ¿Dónde está el dinero? Los procesos de resarcimiento que tendría que fincarse a cada uno, empezando por la titular de la Secretaría y hacia abajo. Todos estos temas están ahí dentro, que tienen que ver con el dinero. ¿Dónde están las auditorías que no se acabaron de hacer? Y las pocas que se hicieron no se hicieron a profundidad, porque lo leí en los resultados, referentes a las demás que se hicieron vinculadas a la estafa maestra, y que yo dejé pendientes, y hicieron dictámenes de que no procedían, dictámenes jurídicos, cuando estaban todos los elementos de desvíos de otras auditorías que sumarían un mayor número de recursos para esto. O sea, todo eso te habla de que hay un ocultamiento y hay una complicidad para poder liberar de responsabilidad. Y ves que no hay denuncias presentadas. Yo que sepa, no hay denuncias presentadas de las últimas auditorías, de los resultados, con los elementos. Y ves el informe de las que se hicieron las dos, y le habían quitado todos los nombres, Carmen. Ahí tuvimos que levantar la voz, 2 personas, creo que fueron Mexicanos contra la Corrupción. Así, oiga, ¿qué les pasa? ¿Cómo quitan los nombres y ocultan nombres de los proveedores cuando estamos yendo hacia atrás en una lucha contra la corrupción? Bueno, pues todos esos elementos, y ves un silencio absoluto. ¿Hemos oído la voz de alguien ahí? O sea, todo eso apunta a esta cuestión, y esperemos que ahora cambie, porque tienen una responsabilidad de Estado. Tienen que asumirla y no solamente cobrar, sino trabajar y hacer lo que hacen, y ponerse a analizar los expedientes, a estudiarlos y aportar todas las pruebas. ¿Dónde está el dinero? ¿Quiénes estaban los involucrados? ¿Qué testimonios vamos a pedir? Los entrevistados, todos esos nos van a ayudar a todos a conocer esa verdad, no absoluta, pero la verdad histórica de los hechos, cómo acontecieron, quiénes estuvieron involucrados, y poder aportarlas a la Fiscalía. Dime una cosa, doctora Buchaín, ¿a quién específicamente te refieres cuando dices que se hizo un nombramiento y que ahí atraviesa un conflicto de interés? A Isaac Rodkin, que estaba en la Comisión de Vigilancia, era el secretario técnico, que nos entrevistó a todos y estuvo en el proceso. Y luego, según yo, conforme lo que tengo de elementos, estuvo en la propia Comisión de Vigilancia hasta que concluyó, pero él desde marzo llegó con el auditor a mandar, a organizar, a poner bajo qué conceptos, y lo tengo muy claro en una reunión con él 3 días antes de que me dijeran que ya no iba yo a estar, que yo me lo esperaba. Me dijo, nos van a mandar todas las cajas, las famosas cajas, porque las vamos a escanear y vamos a tener nosotros. Le dije, ¿para qué van a escanear y tener si ustedes ni siquiera conocen la auditoría? ¿Cómo van a poder solventar a alguien que no hizo nada y no tiene ni la menor idea? Digo, yo ya sabía ahí hacia dónde iba, ¿no? Pero bueno, todos son elementos que te dan inferencias claras de la maquinación y de por qué llega como llega y quién llega, ¿no? ¿Te refieres a David Colmenares? Sí, claro. ¿Y cómo es que llega, según tú? No, pues llega por alianza, porque yo creo que ya no le convenía al partido en el poder estar con un auditor que era el encargado, que no iba a permitir algún acto
fuera de la norma y que no podía pronunciarse sobre ningún otro tema más lo que estuviera en boca. A ver, entonces, el partido en el poder es Morena. ¿A eso te refieres? ¿Mande? El partido en el poder es Morena. No, me refiero a aquella época, en el ¿qué? Fue 17, ¿no? Cuando suceden los hechos. Bueno, sí, pero ahí hay una mezcla. Entonces, ¿quién hace posible que se haga este cambio en la auditoría? Este nombramiento no se ratifique a Portal y se haga un nuevo nombramiento. Yo creo que ahí la suma, yo no tengo clara cómo fue la votación, pero creo que ya se sumaron todos los partidos, y se logra una mayoría. Sí, no, bueno, tan se logra que tiene que es el nuevo auditor. Claro, no, de que se logra, y ahí tendríamos que ver también la responsabilidad, y hoy lo dijo Portal, todos los partidos, todas las comisiones estuvieron enteradas de todo. O sea, la cuestión es que también no podemos dejar de reconocer que la política influye mucho en todos estos temas. O sea, es algo que no está. Pero ahorita sí están hoy en posibilidades de sumarse y subirse a lo que este Estado mexicano espera de todos ellos, de los partidos, de los diputados, y hacer la parte que les corresponde. Déjame cerrar, doctora Buchaín, con algo que dijiste hace un momento. Dijiste que se está enviando a alguien que no tiene suficiente nivel y experiencia y representación de la Auditoría Superior de la Federación actual al tema del Ministerio Público y la Fiscalía. Sí, en estas dos comparecencias sí. Estuvieron, por los nombres que dieron, nivel auditor, o sea, nivel de auditor es el primer escalón de un abogado. Uh-huh. Oye, cuando aquí tendría que estar una representación, el titular del jurídico o un segundo nivel. Bueno, han tenido tiempo suficiente para estudiar y aprender y reaprender. Entonces yo creo que tendrían que estar a la altura de lo que se espera. Los mexicanos necesitamos resultados y necesitamos que se aplique la ley, porque también, como bien dijo el ministro Cosío, de lo único que sabemos hoy que se está acusando es de que estaba enterada y no hizo nada para evitarlo, ¿no? Eso es lo que se ha dicho. Entonces necesitamos saber qué se va a hacer, cómo se va a hacer y aportar los elementos para que si hay otras conductas y obviamente están involucradas muchas más personas, todo se pueda conocer. Dijiste, Muna, y con esto los despedimos, hace algunos días que nos tomaste la comunicación en este marco de cosas, que la Fiscalía tiene que ir a preguntar, investigar y a llevar a testimonio a la gente de base, digámoslo así, a los que conocieron de diferentes maneras este largo proceso de varios años donde se desviaron, ya no sabemos si 5,000 o 7,500 millones de pesos por lo menos. Nosotros teníamos documentados cerca de 7,500, más los que quedaron pendientes que se revisaran y se auditaran, que ya también estaba documentado, eran derivados de los hallazgos nuestros. Estamos hablando de una cantidad bastante respetable que uno no puede imaginar que no supieran los más altos niveles del poder en México. ¿El presidente Peña? ¿Qué piensas? Todos tendrían que estar, ni siquiera, digamos, su obligación obvia era atenderlo, porque las informaciones se le dan a todos ellos. Si no, ¿para qué estaban? Pues eran el gobierno. Era la función pública. Pero bueno, era un tema de nacional que estaba diariamente en todas las mesas. Y yo creo que no solamente es si estaba o no estaba informado, es ir más allá. ¿Qué pasó? Necesitamos saber qué pasó. Sí, por supuesto, si estaba informado o no es un tema, pero más bien si participaron o no directamente, porque una triangulación de recursos de este calibre, pues la pregunta es ¿para qué era? ¿Y para qué era ese dinero? ¿Y dónde quedó ese dinero? Porque ya estamos en el punto de que... Ahí van las instituciones como financieras también. A ver. El dinero no se fue por el drenaje. O sea, todos los que han tenido la mano, las empresas transportadoras, todos los que saben y tienen elementos, hoy es el tiempo en que se pueden sumar y dignificarse, por lo menos en esta parte. ¿Tienes idea? ¿Hay desde la auditoría la posibilidad de lo que ustedes hicieron, la posibilidad de rastrear a dónde fueron esos dineros? Sí, claro que se puede rastrear. Pues no, que no. ¿Sí se puede? Sí, claro, se puede. Tendrías que seguir las investigaciones, ver todos los domicilios donde se entregaron, hablar con las transportadoras y empezar de la mano con todos a hacer a sacar la información. A ver, ¿las transportadoras de qué, Muna? ¿Transportadoras de billetes o de qué? Sí, a las ¿Era en efectivo?
transportadoras de valores, Mm. que pues nada más hay 3 creo en el país, de las que nosotros hasta donde nos quedamos, y se quedó todos los expedientes. ¿Cuándo lo retomó la auditoría para que a partir de ahí siguiera sus pesquisas? Todo documentado para seguir la ruta del dinero, todo. O sea, tienen toda la información ahí para poder seguir una gran investigación. Y la Fiscalía creo que tiene todo el empeño y todas las ganas de hacerlo, yo creo que van por eso. Pero es muy importante el apoyo que dé la auditoría y la información y la coadyuvancia en ese tema. ¿Y tú sientes que no lo está haciendo del todo? Claro que no lo está haciendo, claro. Con Sin el duda, riesgo, ¿no? dices, de que se caiga el caso. Claro, es uno de los riesgos. Uf. Doctora, pues sigamos hablando, si me lo permites. Te aprecio mucho que nos tomes la comunicación te esta agradezco mañana. mucho. Al contrario, gracias. Gracias, Carmen.